Buenas tardes a todos. La aprobación en nuestro país de la ley de la eutanasia y su reciente entrada en vigor pues, nos debe llevar a los que nos dedicamos a la enseñanza de las distintas ramas de ciencias de la salud a una profunda y seria reflexión. Esta ley, es decir, claramente pues, choca con la esencia de nuestra profesión, que es intentar curar o al menos aliviar la enfermedad. Es incompatible con nuestra deontología profesional y, por tanto, con lo que como docentes debemos de transmitir a nuestros alumnos, que son los futuros profesionales de la salud. Tenemos muy claro en la facultad que, además de los conocimientos y habilidades técnicas que son necesarias para el buen ejercicio de la actividad profesional, nosotros seguiremos enseñando pues, las razones, el sustrato de nuestro código deontológico, de nuestro modo de actuar, ¿no?, ante el enfermo y con la enfermedad. Y esperemos que este código pues no se trastoque y perdure mientras el hombre siga siendo hombre y no se convierta en un auténtico animal depredador de su propia raza, que esperemos que no ocurra, no estamos seguros que no ocurrirá nunca, ¿no? Bien, pues en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud tenemos la preocupación de que esta ley y su debate público no nos deje indiferentes. Por eso lo hemos titulado esta conferencia así, con este pequeño subtítulo, ¿no? Nos cuesta entender a todos pues, cuál es el concepto de dignidad humana que se ha manejado pues para poner en marcha esta iniciativa legislativa y para justificar su entrada en vigor. Queremos escuchar, por tanto, pues, a voces expertas en cuestiones de bioética que nos ayuden a comprender la aberración que supone pues, esta ley para nuestra conducta, para nuestro código deontológico, ¿no? Y por ello, pues, hoy hemos pedido al profesor Julio Tudela Cuenca, que es director del Máster Universitario de Bioética de nuestra facultad y es miembro del Observatorio de Bioética de la UCV, que nos hable pues, de algunos aspectos de esta ley, ¿no? Quizá a lo mejor aspectos que no hemos leído, ¿no? Pues porque quizá en la prensa, en los medios de comunicación, pues a veces se oscurecen, ¿no?, algunas cuestiones que realmente pues, nos deben hacer pensar. Por lo tanto, ánimo a todos también a participar después en el debate cuando Julio pues, termine su presentación. Y siempre pensando que el fin de la sesión de hoy, que es una sesión pues, formativa, pues, nos sirva pues, para ir incrementando nuestro argumentario, ¿no?, para defender lo clave de nuestra función, que es cuidar al enfermo. Pues nada, yo creo que adelante, Julio, con tu exposición. Muchas gracias, Carlos. Gracias por tu introducción y gracias por esta invitación, que responde un poco a tu inquietud también por una formación integral no solo de nuestros alumnos, también de nuestros compañeros, de nuestra labor universitaria y todas las personas que después tengan acceso a esta sesión, que sabéis que va a ser grabada y que después se publicará en YouTube. Me imagino que ahora estáis viendo la presentación. Muy bien, adelante, Julio. Muy bien, gracias. Bien, yo tengo demasiadas cosas que contar. Por algunas voy a pasar rápidamente, porque no tenemos tiempo, no quiero extenderme más de 50 minutos y por lo tanto algunas diapositivas las voy a pasar rápido, pero quiero dejarlas aquí porque luego en la grabación podrán ser consultadas y leídas con serenidad. Siempre que hablamos del tema de la eutanasia, me gusta empezar hablando por lo importante, es decir, lo fundamentalmente médico, lo vocacional de la atención del paciente sufriente, del paciente terminal, del paciente incurable, lo deontológico, lo profesional, lo vocacional, lo científico, lo útil, lo verdadero, lo que está arraigado en la vocación del sanitario es el paliativo, el cuidado paliativo. El cuidado paliativo, que es un cuidado específico, muy complejo, pluridisciplinar, que hay que hacer bien, para el cual hay que formarse y no lo estamos haciendo, y para el cual hay que dedicar muchos recursos que tampoco se está haciendo. El cuidado paliativo, definido desde
estamos hablando de esta edición de Organización Mundial de la Salud del año 2002, definido complejamente como, no voy a leerlo por no haceroslo pesado, pero un intento de atención, un intento de llegar, un intento de acompañar, un intento de tratar al paciente incurable, que no forzosamente al paciente terminal. Sobre esto hay confusión. El cuidado paliativo no se debe administrar exclusivamente al paciente terminal, sino que un cuidado paliativo puede administrarse a un paciente durante tiempo, durante años, siempre que aparezca una enfermedad crónica incurable o degenerativa que no seamos capaces de curar. Es decir, cuando aparece una patología que no podemos revertir, que probablemente va a ir avanzando, va a ir limitando al paciente, le va a provocar un sufrimiento, y la medicina tiene que plantearse cómo abordar esta situación en la cual no se espera cura, no sabemos curar, no podemos curar, pero sí podemos tratar, podemos paliar, podemos acompañar de manera que esta enfermedad no suponga una carga insufrible para el paciente, ni mucho menos. Proporcionar alivio, afirmar la vida, defender la dignidad de la vida. Ahora comentaré algo sobre el título de esta sesión. No interferir sobre el proceso natural de muerte, ni intentar precipitarla, ni retrasarla injustificadamente. Integrar aspectos no solamente fisiológicos o sintomáticos del paciente, sino abordar al paciente como una entidad compleja, pluridisciplinar, que necesita ser atendido psicológicamente y también en una dirección trascendente de su persona. Por eso es necesaria también la atención espiritual, que no la presento solamente como una atención religiosa, que también, sino que toda persona, independientemente de su realidad religiosa, necesita ser atendido en su dimensión espiritual y en su dimensión trascendente, frente a un hecho importante, trascendente para la vida, que es la propia muerte. Y luego el paliativo necesita establecer un sistema de soporte complejo, ¿no? Esta es la vieja reivindicación. Es decir, hemos sido muy rápidos en articular medidas para la eutanasia y muy lentos en articular medidas para paliativos, que siguen congeladas, donde no se dedican ni parcelas de formación, ni implementación de estructuras, ni recurso de medios, etc. Esta es la gran contradicción ante la que nos encontramos con el tema de la eutanasia. El título, he pasado muy rápido, voy a volver atrás, es este. A mí no me gusta hablar de muerte digna, creo que es un mal empleo de los conceptos y del lenguaje. Lo que es digno es la vida, no la muerte. Por lo tanto, el término muerte digna de alguna manera abre la puerta al tratamiento o al provocar la muerte, entendiendo que hay muertes dignas y muertes indignas. No es esto, hay vidas dignas y hemos de evitar circunstancias indignas en la vida de las personas que son dignas. Por lo tanto, el debate de la eutanasia ya parte de una manipulación o de un empleo de lenguaje con el cual yo no estoy de acuerdo. Lo que es digno es la vida, no la muerte. Y lo que hay que perseguir y por lo que hay que trabajar es por defender la dignidad de la vida del paciente hasta el final, hasta la llegada de la muerte. Pero trabajamos por la vida digna, no por la muerte digna, por la vida digna hasta el final. Bien, un poco iré desarrollando este concepto durante la presentación. No se debe confundir atención paliativa con atención terminal. Quiero insistir en esto. El paliativo no es el sustituto de la eutanasia. El paliativo es la atención médica de calidad ante patologías incurables que se prevé de desenlace fatal en un plazo breve o no, o postergado en el tiempo, pero que requiere una atención médica que, descartada la posibilidad curativa, atiende las necesidades del paciente, fundamentalmente la necesidad del paciente de controlar sus síntomas, de vivir el tiempo de vida que le queda con una cierta calidad, con un sufrimiento soportable, desarrollando en la medida de lo posible su autonomía de la mejor manera posible. Bien, los cuidados paliativos, por lo tanto, no se restringen a la etapa final de las enfermedades crónicas, solamente de las personas ancianas, etcétera, sino que podemos hablar de paliativos en la edad prenatal, podemos hablar de paliativos en la edad pediátrica, incluyen a la familia, a los agentes, a los cuidadores, a los círculos
que rodean a los propios pacientes. El cuidado paliativo va más allá del propio paciente y engloba a su propio círculo, que necesita ser atendido también. Es muy importante esto, porque también la calidad de vida del propio paciente que sufre depende de la calidad de la vida de las personas que le rodean. Por lo tanto, la atención paliativa, un médico paliativista, un equipo paliativista, que puede ser pluridisciplinar, debe atender al global, al conjunto global que rodea a este paciente, que incluye su círculo afectivo, también de cuidadores, etc. Bien. 27 millones de personas al año necesitan cuidados paliativos. Solo algo menos de la tercera parte de los países los tienen integrados en sus sistemas de salud. Otra tercera parte podemos decir que tiene cuidados muy elementales y casi la mitad, del 40%, no tienen acceso a paliativos. Este es el verdadero drama. Esto es lo que clama el principio de justicia, que en bioética lo referimos a la distribución equitativa de los recursos. ¿Estamos dedicando los recursos que se merece esta atención? ¿Estamos derivando quizá recursos a otras cosas mucho menos urgentes? Solo el 20% de los pacientes con dolores importantes en el mundo, solo 1 de cada 5, tienen acceso a un tratamiento tan barato, tan accesible y tan eficaz como son los opioides. Solo 1 de cada 5 pacientes. Cuando hablamos de analgesia, que es otro problema que se plantea cuando hablamos de eutanasia, casi siempre la petición de eutanasia, el problema de la eutanasia nace como fruto de un temor. La eutanasia es una mala solución para un problema que radica en el miedo. Casi siempre lo que mueve a un paciente a plantearse terminar con su vida o que alguien termine con su vida es el miedo a sufrir. El miedo a sufrir de manera descontrolada. El miedo a no poder controlar los síntomas que le esperan. Sufre más el paciente por el miedo a sufrir casi que por el propio sufrimiento. Pero el sufrimiento existe. El dolor. La analgesia, el control del dolor, es uno de los capítulos que engloban los cuidados paliativos. No es el único. Parece que hay gente que cuando habla de paliativos solo piensa en controlar el dolor. Claro, el dolor es uno de los síntomas refractarios que muchas veces escapan a nuestra capacidad de control. Hoy en día es muy difícil que el dolor escape a nuestra capacidad de control, gracias a Dios. Se ha avanzado mucho con esto. Pero la atención del dolor como uno de los síntomas que acompañan al sufrimiento del paciente crónico, del paciente incurable, es un deber moral, primera cosa. No debe postergarse, debe abordarse el tratamiento del dolor con los fármacos adecuados, en las dosis oportunas, desde el momento que sea necesario, utilizando el arsenal terapéutico que sea preciso. Es decir, no hemos de escatimar medios. Tratar de controlar el dolor del paciente es una obligación del clínico. Y no es la única, pero es una de las bases, uno de los puntos, de las teclas fundamentales de este conjunto armónico que es el cuidado paliativo. Hay que decir que hay muchos estudios publicados sobre la capacidad que el uso de los opioides y de los fuertes analgésicos tienen para acortar la vida de los pacientes. La analgesia a dosis altas, incluso la analgesia con opioides, bien suministrada, bien dosificada, no tiene como norma general por qué acortar la vida de los pacientes. Esto es lo que dice la evidencia clínica. Por lo tanto, el correcto utilizamiento terapéutico de la analgesia no debe ligarse ni debe asociarse con la eutanasia. No tienen nada que ver. La analgesia mal utilizada a dosis impropias puede utilizarse como una eutanasia oculta o disfrazada, y sabemos que se hace, pero no deja de ser una mala praxis. Es una mala praxis. La analgesia bien utilizada no tiene por qué inducir el acortamiento de la vida, para nada. Es más, lo que no resulta ético es no administrarla cuando el paciente la necesita, ¿de acuerdo? Pueden darse casos, por el estado de deterioro de algunos pacientes, en los cuales dosis terapéuticas de analgesia que son necesarias para controlar su dolor pueden indirectamente provocar un acortamiento de su vida. Son casos excepcionales, no es para nada lo habitual. Aún en estos casos, si la analgesia es suministrada
con dosis adecuadas y el fin por el cual se suministra es controlar el dolor del paciente, en el caso de que apareciera el doble efecto de un acortamiento de la vida inevitable, no deseado, no sería fuera de la ética, sería aceptable éticamente, ¿de acuerdo? Porque la intención es controlar el sufrimiento del paciente, para nada acortar su vida, pero las circunstancias pueden hacer que determinados tratamientos contribuyan a acortar su vida. En todo caso, sería un doble efecto no deseado, no buscado e inevitable. Por lo tanto, sería admisible éticamente. Muy interesante. La sedación es un paso más. Cuando con la analgesia no somos capaces, y otros fármacos no somos capaces, de otros tratamientos, de controlar lo que llamamos los síntomas refractarios, son síntomas que no podemos controlar con los medios terapéuticos habituales, hemos de emplear métodos terapéuticos extraordinarios. Uno de ellos es la sedación. La sedación son tratamientos que afectan a la conciencia del paciente, la consciencia del paciente. Los tratamientos sedativos privan al paciente de consciencia. Esta privación puede ser temporal, corta en el tiempo, puede ser temporal, larga en el tiempo o puede ser definitiva, indefinida, por tanto irreversible. Los niveles de sedación que os pongo en esta diapositiva habrá que adaptarlos a las necesidades de cada paciente y la intensidad con que debe aplicarse la sedación va a venir determinada por la necesidad de controlar estos síntomas refractarios. Aplicaremos los niveles de sedación que necesitemos en cada caso para controlar los síntomas refractarios, estos síntomas de difícil control. La sedación necesaria para controlarlos y acudiremos a niveles más superficiales, niveles, por lo tanto, reversibles o niveles más profundos, niveles, por tanto, irreversibles. Para valorar correctamente la sedación en el caso del paciente terminal, del paciente agónico, el paciente con una corta esperanza de vida, es necesario hacerlo bioéticamente bien. Por lo tanto, hay que definir bien la situación del paciente como una situación terminal, hay que delimitar el tipo de sedación, cada caso requiere un nivel de sedación, debe recabarse el consentimiento informado, si puede ser del paciente, de sus últimas voluntades y si no es posible de su ámbito más cercano, o ámbito familiar, y nunca debe manipularse la sedación como una forma de eutanasia oculta que esté dirigida a provocar la muerte. Esto no es la praxis médica. Bien, ahora nos intentan convencer con esta ley injusta que se acaba de aprobar que un médico puede también matar, que un médico puede hacer lo contrario de aquello para lo que se ha preparado, de aquello para lo que ha estudiado, de aquello para lo que ha sentido una vocación, que es ayudar, que es defender la vida, que es paliar los síntomas, que es prevenir, que es diagnosticar, que es mejorar la calidad de vida de sus pacientes. Ahora nos pretenden decir que podemos hacer también todo lo contrario. Podemos hacer una cosa y la contraria, sin conflicto. Esto es una cosa indefendible. Eso es un poco lo que os quiero decir esta tarde. Bien. Bien, esto ya lo he dicho. Y por último, antes de entrar propiamente a hablaros de la eutanasia, quiero decir algo de la obstinación terapéutica. No aplicar medios terapéuticos necesarios para controlar el sufrimiento de un paciente es tan grave, constituye tan mala praxis, es tan condenable, es tan rechazable desde la praxis médica, como obstinarse en aplicar procedimientos terapéuticos fútiles, inútiles, con la única intención de prolongar la vida del paciente y, por lo tanto, de manera asociada, incrementar sus sufrimientos, sin ninguna perspectiva de alivio, de mejoría o de reducción del sufrimiento del paciente. La obstinación terapéutica constituye una verdadera mala praxis, es condenable éticamente, debe rechazarse en todo caso. Hay que acompañar al paciente y dejar también que en un momento en el cual no podemos hacer nada más por él, no intervenir artificiosamente para, es verdad que involuntariamente, pero provocar un incremento de sus sufrimientos y dejar que el paciente muera cuando le toca morir, pero no matarlo, ¿de acuerdo? No se aplica, no se consideran obstinación terapéutica el mantener cuidados básicos de soporte vital en un paciente. Un paciente agónico no debe suprimírsele, salvo casos muy puntuales, hay algunas excepciones, no debe suprimirse la hidratación, ni la nutrición, ni la termorregulación, ni las ayudas a la respiración,
y otras ayudas terapéuticas que van a contribuir a mejorar el confort del paciente. Lo que hay que evitar son los medios que, no con mala intención, pero con mala praxis, son suministrados al paciente para prolongar su vida, cuando esta prolongación va a incrementar sus sufrimientos sin expectativas ningunas de mejora. Y si nos metemos ya en el tema de hoy, del cual ya vengo hablando, porque, es decir, nosotros no es que nos neguemos a la eutanasia, que nos negamos, no es que somos negacionistas de algunas propuestas, que nos negamos, sino que entendemos que la praxis médica va por otro lugar. Esto no es médico. Esto no es médico. Es decir, el verdugo es una cosa y el médico es otra cosa. Y estamos pretendiendo llamar verdugos a los médicos. Esto no puede ser. Por lo tanto, cuando alguien nos habla de eutanasia, nosotros le contestamos con paliativos. No, perdone, los míos son los paliativos. O sea, esa no es la manera de ayudar al paciente. Terminar con un paciente no es la manera de ayudarlo. Esa no es mi vocación. Para eso no me he formado. No hacen falta 10 años de formación para convertirse en verdugo. Bien, la intervención clínica, en el caso de la eutanasia, me cuesta hasta decir la palabra clínica. Es muy poco clínico intervenir para matar. Muy poco clínico. O sea, a mí me pitan las neuronas en mi cabeza. No debería usarse este término. Dirigida a provocar la muerte. Con la apariencia benevolente de aliviar, con el envoltorio aceptable del compadecer, ¿no? Pero detrás de este envoltorio amable, del compadecimiento, del alivio o incluso del respeto a la voluntad del paciente, hay un acto que no se puede negar, que es que uno mata y el otro muere. ¿Cómo hablar de esto en medicina? Bien, no es éticamente, bioéticamente aceptable desde ningún punto de vista cualquier intervención eutanásica o cualquier colaboración para el suicidio en ningún caso, absolutamente en ningún caso. Cuando alguien dice no hay más opción para que este paciente deje de sufrir que terminar con su vida, la persona que dice esto es una persona que tiene que estudiar, tiene que formarse, tiene que prepararse en paliativos. Sí hay medios que permiten respetar la vida digna y proporcionar dignidad a la vida de un paciente aún en estado de sufrimiento y terminal y no intervenir para matarlo. Este es el enfoque médico. Y aquí tenéis la ley de eutanasia recién aprobada por nuestro Parlamento. Y he destacado, convenientemente asesorado, yo no soy legista, pero se le pregunta a los expertos, he preguntado 4 cosas muy importantes, muy troncales, que tienen que abrirnos los ojos ante esta regulación legislativa. Primera, no es cierto, como se dice, que exista una demanda social. Esto no es verdad. Hay muchas encuestas, las encuestas no son concordantes, las encuestas, muchas de ellas están mal planteadas, depende de a quién preguntemos, dónde les preguntemos, en qué circunstancias y cómo les preguntemos. Depende de cómo redactemos cada pregunta. Estos resultados son muy manipulables. Hay muchos estudios sobre opinión pública, sobre opinión médica, sobre opinión sanitaria de la eutanasia. Y os puedo decir que no hay una demanda social, hay de todo, tenemos de todo. Desgraciadamente tampoco hay consenso en la clase médica acerca del rechazo a la eutanasia. Ya me gustaría que lo hubiera. No lo hay. No todos los médicos están de acuerdo en rechazar la eutanasia, pero os digo que mayoritariamente sí. Y que hay opiniones para todos los gustos. ¿Por qué? Porque depende mucho de la información suministrada, del acceso a los datos, de las circunstancias y del conocimiento de alternativas. Cuando una persona que sufre mucho, a la cual no se le ofrece alternativa para su sufrimiento, que no conoce manera de abordar esta etapa final de su vida con sufrimiento de otra manera que quitarse del medio, y nadie le ofrece alternativa, probablemente cuando le preguntemos a esta persona si está a favor de la eutanasia dirá que sí, ponerme en la fila, no quiero sufrir. ¿De acuerdo? Pero esto es manipular. Es decir, no hay libertad sin verdad. No hay decisión libre si no son ofertadas todas las posibilidades. Cuando más del 90%, estos son datos de clínicas especialistas en cuidados paliativos, más del 90%
Más del 90% de las personas que ingresan en unas clínicas de atención paliativa solicitando la eutanasia abandonan su petición cuando se les proporcionan paliativos de calidad. Esto es un dato. La inmensa mayoría de los pacientes que solicitan eutanasia padecen depresión o trastornos de conducta o psicológicos que están detrás de este deseo de autolisis, de quitarse del medio. Si son tratados como merecen, muchos de ellos resuelven esta petición de otra manera, ¿de acuerdo? Pero sobre todo es la oferta de paliativos la que resulta eficaz para que el paciente deje de querer morir. Segundo, se trata de una despenalización del homicidio en determinadas circunstancias. Modifica artículos del Código Penal, por lo tanto, entra en colisión directa con el derecho a la vida, que es un derecho humano primigenio. Esto ya pasó con el aborto y tenemos ahí al Tribunal Constitucional un montón de años sin emitir una sentencia, porque no es fácil, ¿verdad? Porque hemos aprobado una ley que atenta contra la vida, pero tenemos otras normas que defienden la vida y, por lo tanto, estamos pretendiendo articular dos sistemas legislativos absolutamente contradictorios. Esto tiene una difícil solución. Tercero, el partido en el gobierno la ha tramitado como una proposición de ley para bypassear un montón de mecanismos de control. No ha sido necesario consultar a la Comisión Permanente del Consejo de Estado, que es el supremo órgano consultivo del gobierno, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hemos adoptado un atajo para aprobar una ley que por su calado necesitaría de un control exhaustivo. Y 4, no se han consultado a organismos médicos, no se ha hecho caso de los informes de los comités, específicamente del Comité Nacional de Bioética, pese a ser una ley orgánica que afecta a derechos fundamentales, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vemos más bien un movimiento ideológico debajo de esta ley que de una verdadera articulación legal en favor de los ciudadanos. Esto es una síntesis, ¿eh? Si alguien quiere conocer más sobre esto, a través de la página del observatorio, que os digo ya, www.observatoriobioetica.org, la página del observatorio de la Universidad Católica de Valencia, vamos a colgar un documento mucho más amplio con un análisis pormenorizado de la ley, un análisis crítico de esta ley. Bien, ¿qué ocurre en los países donde se ha legalizado la eutanasia? ¿Les va bien? Estamos mirándonos en el espejo de otros. Actualmente, eutanasia y suicidio asistido están legalizados en Holanda, Bélgica, Luxemburgo, España, Colombia, Canadá y Nueva Zelanda. Un puñadito de países, vamos a entrecomillar, progresistas, si es que esto se le puede llamar progresista, ¿no? Lo digo porque ahora os diré algo de los comienzos de la eutanasia. Es decir, estamos volviendo a cometer errores del pasado, errores trágicos del pasado, ¿no? Pero ahora los presentamos como novedad, como avance, como conquista social. No, hay que llamar a las cosas por su nombre, es muy importante. El suicidio asistido, que excluye la eutanasia, solo el suicidio asistido, está legalizado en algunos estados norteamericanos, en Alemania y en Suiza. Fijaros, entre el 0,3% y el 4,6% de las muertes en algunos países en los cuales se ha legalizado la eutanasia han sido debidas, del total de las muertes, han sido debidas a prácticas eutanásicas. Estos son mucha gente. Más del 70% de las prácticas eutanasias se han solicitado por parte de pacientes de cáncer. Y la principal razón por la cual se solicita la eutanasia es el dolor, como os decía antes. El dolor que hoy se puede controlar en la práctica totalidad de los casos, si se aborda bien. Aquí os he puesto esta frase que ha sido acuñada en inglés, pero que es la que circula cuando hablamos de este tema, que es slippery slope, que significa la pendiente resbaladiza. Es la frase que se ha acuñado para definir qué ocurre cuando legalizamos la eutanasia. ¿Cuáles son las consecuencias de llamar bien a una cosa que antes era mal, de hacer legal algo que era delito, de meter en la praxis médica algo que condenábamos por el juramento hipocrático? O sea, ¿cuál es la consecuencia de que un médico que ha dicho nunca mataré, ahora le digamos salvo cuando? O sea, ¿cuál es la consecuencia de que nos saltemos todas las líneas? Esto es lo que llaman los sajones slippery slope, pendiente resbaladiza. La eutanasia y el suicidio asistido aumentan después de la legalización. Es cierto que de momento la práctica es limitada y que se aplica sobre todo a pacientes de cáncer,
Aquí tenéis el estudio por si a alguien le interesa. En Flandes, en el año 96, un estudio comprobó que el 3.3% de las eutanasias se habría practicado sin la perceptiva petición del paciente. Es decir, estaríamos hablando de eutanasias involuntarias. Pero no acaba aquí la cosa. Otro estudio con 1.796 casos de eutanasias que no habían sido solicitadas por el paciente. En este caso, subimos al 3.2% de todas las eutanasias. En 2007, otro estudio afirma que el porcentaje de eutanasias involuntarias, es decir, que estamos provocando la muerte de pacientes que hemos juzgado que su calidad de vida es baja, que no vale la pena seguir viviendo así, el paciente no ha solicitado la eutanasia, pero se le está aplicando. Estamos matando a los pacientes sin que ellos lo pidan, lo cual no deja de ser exactamente igual de grave que matarlos aunque lo pidan, pero con el dolo de que ni siquiera el paciente lo ha pedido. En otro estudio más reciente, en 2007, se comprueba que este porcentaje no pedido fue del 1.8 y en otro, en el 2013, del 1.7% de todos los casos de eutanasia. Pero atentos a este estudio en Bélgica. En los pacientes de 80 o más años, no está publicado en una revista cualquiera, está publicado en Journal of Medical Ethics, es una de las mejores revistas científicas del mundo. En los pacientes de 80 años o más, el porcentaje de eutanasias involuntarias, es decir, que los pacientes no han pedido, se elevó al 52.7%. Más de la mitad de los pacientes de 80 años en Bélgica, a los cuales se les aplica la eutanasia, no la han pedido. En aquellos pacientes con enfermedades distintas al cáncer, llegó a ser del 67.5%. Hablamos de eutanasia involuntaria. Hasta el 77.9% de los casos de la eutanasia no se discutió con el paciente. No solamente estamos vulnerando su derecho a la vida, no le estamos informando tampoco. Esto es una aberración practicada por médicos. ¿Y esto qué ha pasado? ¿Esto dónde está pasando? Esta salvajada, ¿dónde está pasando? Está pasando en los países donde la eutanasia lleva más tiempo legalizada. Slippery slope, que decíamos antes. ¿Puede un niño pedir la eutanasia? Bélgica. Legalizado el derecho de la eutanasia para adultos en 2002. El Senado vota en 2014 a favor de extender esa ley a niños con enfermedades terminales que sufren dolor, siempre insoportable. Esta palabrita es muy interesante, porque el insoportable nos crea compasión. Esto es una manipulación. Hoy en día tenemos medios, existen suficientes recursos en la práctica de la medicina para controlar el dolor. Como os he dicho, si es necesario, llegando a la sedación, sin necesidad de matar a nadie. Aquí tenéis al ministro de Salud de Países Bajos que aprueba planes, esto estamos hablando del 15 de octubre de 2020, octubre pasado. Planes para practicar eutanasia a niños menores de 12 años. La eutanasia es legal en Países Bajos para niños mayores de 12 años ya, bajo el consentimiento del paciente y de sus padres, lógicamente. Bueno, pues ahora hay un plan para extender también la eutanasia a los niños menores de 12 años. ¿Quién dice si un niño menor de 12 años su vida es digna o no lo es? Si se puede vivir o no se puede vivir, si tiene sentido o no tiene, si nos lo quitamos del medio. Es decir, ¿quién decide sobre la vida de sus padres? ¿Él mismo está en condiciones de decidir? ¿Quién? ¿El ministro de Sanidad o el médico de turno? Es una locura. Nos enfrentamos a una locura. Pero no acabamos aquí. Como voy de tiempo, tengo que ir acelerando. Pacientes psiquiátricos no terminales. Pacientes psiquiátricos no terminales. Estamos aplicando eutanasia no a pacientes terminales, a pacientes psiquiátricos, a discapacitados, a deficientes mentales. En Bélgica, entre los años 2002 y 2013, se produjo un incremento del 0.5 al 3% en casos de eutanasia aplicada a personas con trastornos mentales y demencia, como único diagnóstico. Personas a las cuales se ha aplicado la eutanasia como único diagnóstico por trastorno mental o demencia. No sé si esto os trae a la memoria algún dato histórico, pero yo os lo voy a traer. No lo he querido poner en la diapositiva, pero sí que os lo voy a mencionar. El Action 4, el plan de la Alemania nazi de los años 30,
para exterminar a los enfermos mentales de los psiquiátricos alemanes. Plan que fue puesto en marcha por la Alemania nazi, inspirado por Hitler, por Goebbels y algunos de los médicos que le rodeaban, para aplicar la eutanasia con un determinado gas a pacientes enfermos mentales de algunos psiquiátricos. Como vieron que esto les funcionaba muy bien y justificaron suficientemente la necesidad de eliminar a los defectuosos, ellos decían es irracional pensar que una persona de estas anormal y defectuosa, así lo llamaban, pueda tener descendencia también defectuosa. Así que hacemos un gran bien a la humanidad eliminando a los defectuosos. Bien, como ellos vieron que este Plan Acción 4, hay artículos muy buenos publicados sobre esto y que yo, al que le interese, se lo puedo facilitar. El comienzo de la eutanasia en la Alemania nazi fue con los enfermos psiquiátricos. Cuando vieron que este sistema era muy productivo porque podían matar a mucha gente de una manera muy fácil y agruparon la muerte por este gas letal junto a la incineración, empezaron a extender el exterminio de los nazis hacia otros grupos poblacionales, no ya enfermos psiquiátricos, si no sabemos cómo acabó la cosa, ¿no? Pero el comienzo de la solución final de los nazis, esta atrocidad de la que todos nos arrepentimos, fue la eutanasia a enfermos mentales. ¿De acuerdo? Así que estamos ante un progreso, vuelvo a entrecomillarlo, o estamos rescatando lo peor de nuestra historia. Entre 2016 y 2019 se ha mantenido una cifra media de 28 casos al año de eutanasias psiquiátricas. En el año 97 se notifican 5 casos psiquiátricos, mientras que en 2018 en Holanda se producen 67 casos de eutanasia en personas con enfermedad mental. 148 casos de eutanasia en personas con demencia. Aquí no hay dolor insufrible. Slippery slope, pendiente resbaladiza. Ahora es el sufrimiento insoportable. Después será quizá la demencia, quizá la senectud, quizá la locura, quizá la depresión. Bien, Suiza, a raíz de una sentencia del Tribunal Federal que lo apoyó, permite desde el año 2007 accedan a la muerte asistida a personas aquejadas de problemas psiquiátricos. Suiza también, por un problema psiquiátrico, una depresión. ¿Qué decir? Desde el ejercicio de la medicina, de la enfermería, de la farmacia, de la fisioterapia, de la terapia ocupacional, de cualquier especialidad médica implicada. ¿Qué decir ante la propuesta eutanásica? Nuestra respuesta, nuestra contestación debe ser siempre objeción de conciencia. Un médico bien formado, un médico vocacional, un médico que ha estudiado y que ha dedicado su vida a mejorar la vida de sus pacientes, se debe negar siempre a participar en cualquier cooperación con la muerte. Un médico nunca coopera con la muerte. Un médico lucha contra la muerte, lucha contra el sufrimiento. No existe el derecho al suicidio en la eutanasia. Esto es una artimaña. No es verdad, no existe el derecho al suicidio en la eutanasia. ¿Qué hacemos hoy ante una tentativa de suicidio? Esto habrá que modificarlo. Es decir, cuando un señor se asoma a una azotea de un edificio y se quiere tirar, no le animamos a hacerlo en el ejercicio de sus libertades. Más bien llamamos a los bomberos y nos tomamos muchas molestias y sube la policía e intenta convencerlo y le mandamos una persona que pueda hablar con él, inflamos un colchón en el suelo y si finalmente se cae y se hace daño, lo ingresamos rápidamente en un hospital y le intentamos salvar la vida, ¿o no? Ahora tendremos que cambiar de actitud. Cuando veamos un intento de suicidio tendremos que decir, bien, ánimo, ¿necesitas ayuda? ¿O es diferente un caso del otro? Porque la persona que se quiere tirar de un balcón es que está muy mal, ¿eh? Psicológicamente está mal, ¿eh? ¿Qué haremos con él? Bien, el derecho existe para tutelar la vida, la coexistencia entre las personas. No existe un derecho para causar la muerte. De aquí han venido todos los sometimientos. Era el derecho del amo sobre la vida de sus esclavos. Es el derecho del dictador sobre la vida de sus súbditos. Es el derecho del asesino sobre la vida de sus víctimas. Cuando hablamos de derecho sobre la vida, derecho a provocar la muerte, nos estamos siempre yendo a los casos marginales, a los casos que se sitúan fuera de la civilización. Esta cooperación nunca puede justificarse invocando respeto a la libertad de los demás. La libertad de los pacientes
el derecho a la autonomía de las personas, que es un derecho consagrado en bioética, el derecho a que déjeme decidir, infórmeme de cómo estoy, infórmeme de lo que va a hacer usted conmigo, pídame permiso para hacer cualquier cosa conmigo, porque tengo derecho a autonomía, tengo derecho a decidir. Este derecho no es ilimitado. No podemos decidir sobre todo. No podemos tomar las riendas de todas las situaciones. No podemos decidir sobre nuestra propia vida. No podemos decidir sobre la vida de los otros. Diría más, tampoco debería poder decidir sobre si me pongo la AstraZeneca o si me pongo la Pfizer, porque no es un tema que yo conozco, no es un tema que esté en mi ámbito de decisión. Hay cosas, a mí me hace gracia cuando los pacientes van al médico y le dicen, ¿me opero o no? Y el médico le dice, lo que usted quiera. ¿Cómo que lo que usted quiera? El paciente no sabe si se tiene que operar. Se lo tiene que decir usted. El principio de autonomía tiene limitaciones. Primero, por la ignorancia de las consecuencias de mis decisiones. Y segundo, porque mis propias decisiones autónomas tienen consecuencias que a veces no son positivas, pueden ser nefastas, pueden ser negativas sobre mi propia vida o sobre la vida de otros. Y estas consecuencias negativas, líticas, destructivas, constituyen un límite, un muro al ejercicio de mi autonomía. Esto está muy claro, ¿no? Y para no verlo hay que hacer una interpretación muy torcidera de este principio. La concepción de la libertad como algo ilimitado es una cosa que está fuera de la realidad. Como sabéis, la norma española ha creado un registro, o habla de la creación de un registro de objetores, donde serán los médicos que se niegan a practicar la eutanasia los que tendrán que estar recogidos en una relación. Y esto es muy complicado. Esto presenta muchas complicaciones. Y aquí recojo algunas de las opiniones que se han vertido por parte de personas expertas. Existe un riesgo de discriminación, de estigmatización de los profesionales que aparecen en estas listas. El artículo 16.2 de la Constitución exime de la obligación de declarar a cualquiera sobre sus creencias. Por lo tanto, para incluir a una persona en una lista, según la protección de datos, es necesario recabar el consentimiento expreso y por escrito del afectado. Es más, fijaros, los Estados miembros, habla una directiva de la Comunidad Económica Europea, los Estados miembros prohibirán el tratamiento de los datos personales que revelen el origen racial, étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas. Esto dice la Comunidad Europea. Yo recuerdo aquella escena de los hermanos Marx, donde Groucho Marx decía, tengo unos principios, tengo mis principios, le decía una señora, pero si no le gustan, tengo otros, ¿no? Pues aquí parece un poco esto. Establecemos unos principios, pero nos los saltamos sin ningún rubor en el momento que haga falta, ¿no? Para terminar, perdonadme la premura y la rapidez, pero el tiempo no es ilimitado. Si estuviera con mis alumnos los machacaría bastante más, pero a vosotros no puedo. Para terminar, y dado que estamos con personal de la Universidad Católica de Valencia, me gustaría haceros esta propuesta como lectura del verano para aquellos que queráis, ¿no? Este es un documento muy interesante, creado en forma de preguntas y respuestas de la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre el cuidado de las personas en las fases críticas terminales de la vida. Os lo recomiendo. Es muy didáctico, está hecho de una manera muy comprensible, muy divulgativa y muy rigurosa, muy fácil de leer. Son preguntas y respuestas muy fáciles de leer. Os digo aquí alguna cosa de esta carta, no digo nada más. Y por último, también os quiero recomendar esta lectura de la Conferencia Episcopal Española. Perdón, me he equivocado. Esta Samaritanos Bonus no es preguntas y respuestas. Este es un documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, perdón. Es un documento muy serio, muy riguroso sobre la atención de la vida de las personas en las fases críticas y terminales de la vida. Este es el de la Congregación para la Doctrina de la Fe y el que es un compendio de preguntas y respuestas que os decía al principio, perdonadme, es este Sembradores de Esperanza. Este sí de la Conferencia Episcopal Española. El otro es de Roma, este de la Conferencia Episcopal Española. Acoger, proteger y acompañar en la etapa final de esta vida. Es muy ilustrador. Yo los he leído, son rigurosos. Son rigurosos. Y es cierto que están publicados por la Iglesia, pero son válidos para cualquier persona de buena voluntad que quiera acercarse a este problema con una visión antropológica diferente, desde el respeto a la vida. Desde la vida digna, más que de la muerte digna. ¿De acuerdo? Este es el Sembradores de Esperanza, son 60 preguntas y respuestas. Bien, propuestas. ¿Qué os diría para terminar? Defender la vida humana es una obligación. La vida humana, la dignidad de la vida humana.
educar desde la infancia en el respeto a esta dignidad, promover la caridad y la solidaridad, principios que defiende también el personalismo. Mejorar la enseñanza, el personalismo, no solo el cristianismo, el personalismo, accesible a cualquier persona de buena voluntad, ¿eh? Esto no es una conducta confesional, para nada, ¿eh? Mejorar la enseñanza de los paliativos en la formación de los sanitarios, asignatura pendiente, reforzar la formación en paliativos, ¿eh? Presentar también la muerte como un hecho natural, inseparable de la vida. Difundir la figura de la familia como el entorno idóneo para el cuidado de los enfermos, especialmente de los más débiles. Apoyar las políticas que defienden la vida, la calidad de vida, la dignidad de la vida, no la dignidad de la muerte. Y difundir para los que tengan fe la buena noticia, que es el sentido profundo que tiene el sufrimiento humano si se vive con una dimensión trascendente. Bien, os pongo esta cita de las Sembradores de Esperanza, que es uno de los documentos que os recomiendo, lo dejo aquí para vuestra lectura, y algunas otras intervenciones del Papa Francisco, de Juan Pablo II, para daros las gracias por vuestra atención. Por lo tanto, yo ahora, si os parece, creo que Carlos me he ajustado bastante bien al tiempo, no me vas a reñir mucho. No, perfecto. Muy bien, Julio. Muchas gracias, de verdad. Yo Gracias creo que a vosotros. Los que estamos aquí presentes en la charla podemos utilizar, creo, el chat para poder hacer alguna pregunta, ¿no? Julio. Sí, adelante. ¿Sí oye? Sí, perfecto. Te oigo. Francisco, dime. ¿No? Vale, pues es una cosa muy rápida, Julio, porque primero es darte las gracias por tu exposición, muy clarificadora, y decirte que yo comulgo plenamente de lo que comentabas, que como docentes y como personas que estamos en la universidad y encima de la Universidad Católica y que tenemos contacto con los alumnos, pues tenemos que tener claras cuáles son las opciones y qué es lo que tenemos que transmitir, qué es lo que tenemos que decir, aun respetando las opiniones de los demás, por supuesto, y empleando un debate. Quisiera extender un poquito el tema, un poquito hacia el exterior, a dos aspectos. Uno, los colegios profesionales y otro, los CBAs. Mira, hace aproximadamente un año, cuando quiero decir que las personas que tenemos o que intentamos formarnos, como tú dices, hemos de extender el conocimiento a todos los ámbitos a donde nos vayamos a desarrollar el contacto profesional y humano con los demás, en bien, por supuesto, de los pacientes, pero también de la sociedad. Entonces, dos cosas muy rápidas. Una, hace un año aproximadamente, cuando tanto el PSOE como Unidas Podemos, porque cada uno de ellos presentó una propuesta de registro en el Parlamento español de la ley de bioética, que se ha aprobado, como tú acabas de decir, recientemente, el día 25 del pasado, ya algunos comités de bioética hospitalarios se pronunciaron, uno de ellos el del Hospital PSET de Valencia, y creó unas jornadas de información para todo el hospital, que además fueron precisamente de las más masivas, de donde en un espacio de 200 packs estaban todos llenos, incluso la gente en el suelo, porque se habló de esa injusta ley que se iba a desarrollar, respetando, por supuesto, las opiniones de mucha gente. Como tú decías, el personal sanitario no es uniforme todo él en su pronunciamiento y en sus creencias, claro que no, pero por lo menos evidenciar lo que es evidente, y es, mira, va a haber una ley, te la van a enfrentar, vas a tener que tomar decisiones, conviene que estudiemos el tema y que lo debatamos. Bueno, pues yo creo que ahí, por primera vez, en esa reunión masiva en el Hospital PSET, se planteó precisamente también la eutanasia infantil, desde un punto de vista riguroso y científico. Y la otra cosa muy rápida de decir es, bueno, pero ¿y los colegios profesionales de enfermería y de medicina qué es lo que dicen? Bueno, pues como tú sabes mejor que yo, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos está en contra totalmente de la ley, no ha sido consultado y nos recuerda a los colegiales que el médico nunca provocará intencionadamente la muerte de ningún paciente, ni siquiera en el caso de petición expresa por parte de este. Esto es el capítulo 7, artículo 36.3. Una cosa parecida dicen los colegios profesionales de enfermería. Y claro, hemos de estar en todos los campos donde las personas tengamos que desarrollar nuestra actividad.
La asistencial, por supuesto, la docente, por supuesto, la familiar, la humana, la social. Gracias, Julio. Muchas gracias, Constantino. Muchísimas gracias por tu intervención. Entonces hemos visto con Constantino que sí que podéis habilitar vuestro micrófono y podéis intervenir. Así que le tenéis que dar al micro en vuestra sesión, habilitarle el micro y os escuchamos perfectamente. Javier, inténtalo, Javier. Sí, se me oye. Perfectamente. Adelante, Javier. Perfecto. Bueno, me ha gustado mucho tu charla, Julio, como siempre. Muchos datos objetivos que ayudan mucho, ¿no?, a aquellos que te escuchamos bueno, pues a interpretar y a entender bien las cosas. Yo, bueno, lo he escrito. Creo que como profesional y como profesor hay dos puntos de vista los cuales llevo ya algunos años que me doy cuenta de que tendría que hacerse un poco de acuerdo con lo que ha comentado Tino. Yo creo que es muy importante el tener que el personal sanitario tenga claro lo que es la objeción de conciencia. Hay gente que no lo sabe, no le preocupa hasta que llega el momento en que se lo tiene que plantear. Y yo creo que es un aspecto en el que tendríamos que ir por delante. Por ejemplo, y aparte de la eutanasia, si se considera como derecho a nivel europeo que se pretende el tema del aborto, hay muchísima gente implicada en el aborto que no sabe hasta dónde puede llegar pues su objeción de conciencia, que no sabe desde un punto de vista ético, bioético o moral dónde están las cosas, y tendríamos que ir por delante aprovechando nuestra situación como profesores y formadores tanto de médicos, de personal de enfermería y de otras áreas de la salud. Y luego otra cosa que veo muy importante también, que estoy comprobando a lo largo de los años con los trabajos de fin de máster, en el máster de bioética, es que la gente no tiene las ideas claras. La gente no sabe lo que es la eutanasia, lo que es la sedación, pero tampoco sabe lo que es la limitación del esfuerzo terapéutico. Hay alumnos, por ejemplo, que entienden la limitación del esfuerzo terapéutico únicamente en estadios finales de la vida, ¿no?, cuando una persona está muriendo, sin considerar que también puede haber limitaciones, pues enfermedades graves. Y bueno, en definitiva, no me quiero entretener más, simplemente aportar estas dos ideas. Creo que los sanitarios necesitamos médicos, enfermeras, etcétera, etcétera, que se nos informe muy bien de cuál sería o cuál es la situación de la objeción de conciencia. Y en segundo lugar, creo que somos responsables de una adecuada formación, que estamos donde debemos estar para hacerlo a los alumnos y que en el futuro van a desarrollarse. Eran esos comentarios. Gracias. Muchas gracias, Javier. Una gran alegría. Te agradezco mucho tu presencia, tus palabras, tu trabajo. Eres un excelente compañero y un excelente profesor en nuestro máster, aparte de un buen cirujano. Así que muchas gracias, Javier. Constantino, ¿querías decir algo más o es que se te ha quedado la mano levantada? No, ya he dicho lo que quería. Se me ha quedado la mano levantada. Sí, perdón, ahora la bajo. Muy bien. Vale, estupendo. ¿Alguien más quiere intervenir? Bien, esto que decía Javier Yuna es muy importante. El terreno de la objeción de conciencia siempre es un terreno difícil. Las leyes no lo contemplan expresamente, hay que defenderlo en cada caso, ¿no? Sí que la norma jurídica básica, que en este caso es la Constitución española, nos ampara en este sentido. Pero cada vez que surge un nuevo dilema asistencial donde se puede plantear la objeción de conciencia, hay que defenderlo delante del juez. Pero en este caso, los intentos, como decía Javier, grotescos por limitar el ejercicio de la objeción de conciencia, tanto en el caso de la eutanasia como en el caso del aborto, con esta norma, con este informe MATIC que se ha aprobado en el Parlamento Europeo, increíble, ¿no?, donde pretenden extender, o sea, hacer prevalecer el derecho del que quiere atentar contra la vida frente al derecho del que quiere preservar la vida. Esto no se puede hacer. Por lo tanto, hay que animar a los profesionales, claro que ayudarlos, como decías, Javier, informarles, pero que tenemos derecho a la objeción de conciencia y hay que defenderla, porque tenemos derecho a defender la vida, porque somos clínicos, porque defendemos la vida, porque somos profesionales que defienden, porque somos personas que creemos en la vida y que consideramos que no se le puede quitar la vida a nadie, porque le quitamos todos los derechos, ¿no? Es el derecho del que penden todos los demás. Veo que Cristina os está colgando en el chat, os ha colgado la norma legislativa que os decía, que está ahí muy hábil, para que alguno se la pueda, no la norma legislativa, sino un comentario de un letrado
colaborador del observatorio, sobre esta ley. Un comentario crítico para los que no somos juristas, ¿no? José Ignacio, adelante. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, muy agradecido. Excelente la disertación, muy necesaria en estos tiempos. Y ayer, estando en un sitio, recordaba una frase de como que leyes democráticas, pero que terminan siendo tiránicas, ¿no? Entonces, estamos en dos frentes, se ha mencionado eutanasia y aborto, pero pronto de seguro nos va a tocar esta nueva ley trans, ¿no? En su momento, en un ambiente. Ahora, lo que están comentando, y ya veo que colocaron un link de aspectos referentes a que hay que conocer la ley. Algo que me ha llamado la atención es que en estas últimas semanas, este último mes, en ambientes con personal de salud, todavía hay mucho desconocimiento, ¿no? Entonces termina lo que ya comentaba José Javier, del tema de la objeción de conciencia, la autonomía del paciente. Pareciera que fuese que el paciente es el único que tiene, y que ya con lo que el paciente ha dicho, ya nosotros tenemos que actuar en consecuencia y seguir la solicitud de aplicar eutanasia. Y también por desconocimiento de la ley, entonces, o por miedo a la ley, a una ley que puede ser punitiva, castigadora, entonces el médico se pudiese prestar, bueno, es que como el paciente me lo pidió, yo tengo que respetar la decisión del paciente y hay una ley que ampara eso, yo lo tengo que hacer. Entonces, los pocos que estamos aquí a lo mejor lo tenemos más claro, ¿no? De todo esto que has expuesto. Ayer también, casualmente, en una actividad que realizó la universidad, repensando la universidad, creo que era el rector que comentaba de una inquietud, y entendí que era personal, de que la universidad tenemos que ser como más divulgadores, ¿no?, a la sociedad. Y yo creo que este tema y estos temas que son tan fundamentales y que por desconocimiento, y que uno prende cualquier medio de comunicación y ve todo lo contrario, ¿no? Entonces, formarnos más la conciencia, ¿no? Entonces, aquí ya veo que aquí hay hasta la autoridad, hasta el decano, muchos profesores de la universidad, de que me parece que tenemos un esfuerzo por delante de cómo llegar no solamente a los estudiantes, que puede ser lo más sencillo, lo más fácil, que los tenemos ahí sentados y como tú decías, bueno, les doy esto y ahí. Y incluso a nuestros compañeros, tanto de profesión como docentes, pero a la sociedad en general tenemos un gran reto, al menos aplicándonos aquí a la Comunidad Valenciana o a Valencia para comenzar de a poquito, pero con este tema yo creo que hay que darle y hay que seguirnos formando muchísimo más de lo que estamos haciendo. Y gracias nuevamente por este tipo de actividades que son muy necesarias. Gracias, Jesús. Precisamente nuestro decano, Carlos Barrios, yo creo que si quieres decir algo, Carlos, pero esta ha sido la motivación de convocar esto. Es decir, hemos de divulgar primero entre nosotros, pero luego al resto de la gente. Si quieres decir algo, Carlos, en respuesta. Vale. Sí, bueno, es decir, simplemente que en la facultad pues sí que hay cierta inquietud, ¿no? En tratar de transmitir a la sociedad pues ese trasfondo, ¿no?, ético que requiere o que lleva consigo nuestra propia profesión. Yo creo que es una obligación moral, ¿no?, como facultad, ¿no? No es simplemente limitarnos a las cuestiones puramente éticas. Y de hecho nos estamos planteando en la facultad si simplemente estos temas que hemos hablado hoy aquí son aspectos que se deben de tratar o limitarlos a la asignatura que tenemos de bioética. Tenemos dos asignaturas, ética general y después otra de bioética. O deberemos de hacer más, o sea, algún tipo de formación también, digamos, transversal entre todos los cursos para ser conscientes de estas cosas, ¿no? Hasta explicar, como decía Javier, el tema de la objeción de conciencia, ¿no? Es decir, porque hay mucha confusión, ¿eh? Los estudiantes, bueno, estoy pensando, por ejemplo, en el tema del aborto. Si recogiéramos una encuesta de nuestros alumnos que fuera, digamos, que no se conociera digamos, la persona que hace la respuesta, y se preguntara por el tema del aborto, nos sorprenderíamos de las cifras que tenemos de gente que está a favor, y son estudiantes, ¿no? Es decir, bueno, pues esto es una preocupación. Ayer, como
ha contado José Ignacio, pues en esta sesión que tuvimos sobre repensar la universidad, salían estos temas, ¿no? Es decir, que son importantes, y es que tiene que haber algo distintivo entre lo que nosotros hacemos y lo que hace pues, una universidad pública, que, por ejemplo, pues, se limita exclusivamente a cuestiones puramente técnicas, ¿no? O de conocimiento práctico, ¿no? Para los hospitales. Bueno, entonces la verdad que no sabemos muy bien cuál es el camino, ¿no? Y de hecho, pues pido pues, a que, pues, sugerencias, ¿no? Pues para incrementar toda esta formación, ¿no? De fondo, ¿no? Que nuestros alumnos tienen que salir con estas ideas absolutamente claras. O sea, es decir, si hay confusión en los hospitales, en el personal, esto no puede ocurrir con nuestros alumnos, ¿no? Y no sabemos bien qué hacer, ¿no? Vale. Muy bien, gracias, Carlos. Esto que decía Jesús Ignacio es muy, muy importante, yo lo comentaba antes, es la hipertrofia del principio de autonomía, ¿eh? Es decir, hemos pasado de una medicina paternalista, donde el paciente hacía lo que su médico le decía, sin chistar, a pretender hipertrofiar este principio de autonomía. El paciente no puede decidir sobre cualquier cosa, como no le preguntamos al paciente qué medicación se quiere tomar, ¿no? Ahora sí, ahora le preguntamos qué vacuna se quiere poner. No deja de ser una cosa muy curiosa lo que estamos haciendo, ¿no? Pero esta hipertrofia del principio de autonomía hay que delimitarla bien. Esto no es bueno, no es bueno, ¿no? Hay cosas para las cuales no podemos decidir. Yo no puedo decidir sobre la vida de mi vecino porque es ruidoso, ¿verdad? Lo entendemos esto perfectamente, ¿no? Pues llevado a otro campo, al campo clínico, tampoco hay cosas que yo pueda decidir, ¿no? Incluso sobre mi propia vida. Por lo tanto, esta cultura un poco posmoderna que nos invade, que ha extralimitado la autonomía de las personas en su capacidad de decisión, resulta lesiva. Esto es lo que nos duele, que es lesivo, ¿eh? Hay cosas que por pretender hacer lo que caprichosamente quiero hacer en cada momento puedo hacerme daño, y ese daño puede ser irreversible, o puedo hacer daño a otros, ¿no? Y esto es una limitación que hemos de aprender a tomar, ¿no? A autoimponernos y a imponer también a los pacientes cuando los pacientes no tienen capacidad de decisión sobre algunas cosas, ¿no? Has nombrado algunas frentes que tenemos. Hemos publicado ahora, o vamos a publicar en el Observatorio de Bioética, un artículo sobre esto. 3 frentes en los cuales detectamos una hipertrofia del principio de autonomía. Uno es la eutanasia, que estamos tratando hoy. El otro es el aborto, donde hemos hipertrofiado el principio de autonomía de la mujer, que para hacer valer su autonomía termina con la vida de un tercero, al cual no se le puede preguntar, ¿no? Y hay otro, que es el tema de la transexualidad, es decir, las intervenciones clínicas de cambio de transición de género, intervenciones agresivas, tanto farmacológicas como quirúrgicas, muchas de ellas irreversibles, que atentan contra la integridad de la persona, que tienen secuelas a veces muy serias y sobre las cuales se pretende dar autonomía ilimitada incluso a menores de edad, ¿no? Es decir, son 3 ejemplos sobre esta hipertrofia del principio de autonomía, que es una mala concepción de la libertad, ¿no? Porque para ejercer correctamente la autonomía hay que hincar, como decimos, las rodillas en la verdad, en la evidencia, sin conocimiento verdadero de las posibilidades de elección y de sus consecuencias. Sin este conocimiento no hay verdadera libertad. Hay capacidad de decisión, pero muy limitada, ¿no? Y nos metemos a veces en decisiones que pueden arrastrar consecuencias lesivas sin saberlo. Y nos damos cuenta después. Si alguien más quiere intervenir. Pues sí, quería decir una cosa muy rápidamente. Vamos a ver, a raíz de las últimas intervenciones y lo que has dicho tú y ha dicho Carlos, bueno, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, pues tendremos que hacer, hay que repensarlo, como se vio ayer, repensar todas las cosas. Pero mira, en el hospital virtual, donde todo lo que hacemos es simulación, hay una parte de simulación que es grupal. Grupal quiere decir que hay un grupo de alumnos que tienen que hacer un tratamiento, tienen que hacer un diagnóstico de una forma colaborativa, delante de un paciente que es un maniquí que responde a una serie de parámetros. Por supuesto se muere, pero también habla, pero también se mueve o tiembla. Entonces, siempre en quinto y sexto ponemos ya casos clínicos que tengan un componente ético. El del derecho a la vida es uno de ellos, pero no es el único que vemos. Vemos la autonomía del paciente se tiene que respetar. Cuando hacemos, por ejemplo, una entrevista clínica, aquí hacemos una entrevista clínica. ¿Has escuchado lo que te decía el paciente y respetas sus opiniones? No las respetas.
o la beneficencia, no maleficencia y, por supuesto, el derecho a la vida. Y efectivamente, como decía, me parece, hace un momentito, Carlos, que si hiciéramos alguna encuesta nos quedaríamos sorprendidos. Es cierto que a veces los alumnos deciden en un estadio avanzado de la enfermedad matar a la persona sin tomar en consideración ni su opinión, ni sus valores, ni los valores de la familia. Claro que tenemos que intentar meternos en la cabeza de los demás y formarlos en todos los aspectos como es preceptivo. ¿Sí? Claro que sí, Constantino, por el bien de nuestros pacientes y por el respeto a su dignidad. Eso es lo que nos mueve un poco, ¿no? Es muy importante porque no estamos defendiendo posiciones ideológicas aquí. No estamos defendiendo ni una ideología, ni siquiera un credo religioso estamos defendiendo aquí. Es decir, estamos aquí porque entendemos que las personas tienen dignidad y que su vida es algo que no podemos tocar, porque es lo que da consistencia a su existencia, es donde radica su dignidad. La vida es el espacio de su dignidad, no lo podemos tocar. Es decir, si nos oponemos a esto, no nos oponemos a un avance, no nos oponemos a una solución, no nos oponemos a un tratamiento, no nos estamos oponiendo a una actitud compasiva, para nada. Estamos oponiéndonos a un atentado contra la dignidad y la vida de las personas, porque las defendemos, porque defendemos su espacio de dignidad y sus derechos. Eso es muy importante, ¿no? Y esto es lo que hay que presentar también, como decía Constantino, a nuestros alumnos, que tienen que aprenderlo, porque no lo saben. No lo saben. Es que la conciencia hay que formarla. Y a cada uno que obre según su conciencia, si antes la ha formado, claro. Porque siguiendo la conciencia se pueden hacer muchas atrocidades. Hay que formar las conciencias para después tomar decisiones rectas. Efectivamente, la vida de un paciente es algo sobre lo que no podemos decidir, ¿no? Y esto nuestros alumnos lo tienen que aprender. Y después tomar decisiones libres, pero primero formar sus conciencias. Esto es muy importante. Y ahí es donde estamos un poco implicados nosotros, lo que nos dedicamos a enseñar. Pues nada, oye, Carlos, si quieres despedir la sesión. Sí, no, simplemente, oye, dar las gracias a todos, ¿no?, por haber participado. Aprovecho también, pues lógicamente, para pediros sugerencias de futuros temas, ¿no?, para formarnos, ¿no?, en todos estos aspectos como profesores, como personas que, bueno, que tienen a su vez que formar a profesionales de la salud y por lo tanto tienen que tener una preocupación clara, ¿no?, sobre estos aspectos, ¿no? Bueno, pues estamos abiertos en el decanato a que cualquier sugerencia vuestra pues la podemos hacer realidad, ¿no?